Lo primero que quería decir es, bueno, daros la enhorabuena por haber llegado a la final, a los dos equipos, La Salle y el Cardenal López de Mendoza. Mucha suerte a los dos finalistas. Bueno, pues seguro que el debate va a estar a la altura de esta final y bueno, nada más. Yo creo que rápidamente, sin más preámbulos, vamos a pasar a sortear a quién le toca a favor y a quién en contra. Así que si los dos miembros de cada equipo os acercáis a la mesa del tribunal. Vale, gracias. Bueno, pues al equipo Tempus Disputandum le toca a favor, si me ha parecido ver bien, y a La Salle en contra. Voy a decir quiénes somos los miembros del tribunal para esta final. Tenemos a Sergio Pérez Castaños, a Javier Oyuelos Álvaro y yo, que soy Verónica Calderón Carpintero, la vicerrectora de estudiantes. Muchas gracias, mucha suerte y bueno, pues cuando quieran. Las cifras del Padrón Municipal de Habitantes de los últimos años ponen de relieve que en el conjunto de España, cuanto más pequeños son los municipios, más negativa es su evolución demográfica, y que este es un hecho que afecta en mayor medida a las mujeres que a los hombres. Partiendo de este hecho, es verdad que la pérdida de población afecta a nuestro extenso medio rural. La explotación estadística del Padrón muestra cómo nuestra comunidad, asentada en municipios netamente rurales, ha disminuido un 8,99% en tan solo 9 años. Es por esto que vemos necesario discutir la siguiente cuestión. ¿Es posible revertir la despoblación en Castilla y León? Buenos días, miembros del jurado, miembros del equipo contrincante y público asistente. Yo soy Rosa García y junto con mi equipo defenderemos la postura a favor de la cuestión planteada. Y lo haremos fundamentando nuestra argumentación en torno a la necesidad de solucionar este grave problema y a través de medidas y políticas que, según nuestra opinión, serían muy eficaces. No obstante, consolidaremos nuestra tesis con un amplio abanico de datos que esperemos que sean suficientes como para mostrarles que efectivamente este problema tiene solución. Nuestra comunidad ha pasado de tener 2.500.000 habitantes a 2.400.000 desde 1996. Pero este dato no se limita tan solo a la pérdida de población, sino a la pérdida de la cultura rural, de las infraestructuras, de los recursos y beneficios que nos aportan nuestros pueblos a causa de la España vaciada. Es por ello que vemos necesario discutir esta cuestión y tomar diversas medidas para hacer regresar la vida a nuestros pueblos. Y lo haremos defendiendo nuestra postura con argumentos como los que a continuación presento. Es posible revertir la despoblación en Castilla y León, al igual que es posible hacerlo en toda España si se fomenta la empleabilidad, a través de medidas como, por ejemplo, ventajas fiscales para los autónomos que decidan iniciar negocios en sus municipios, facilitando el teletrabajo, facilitando el transporte entre ciudades y pueblos, para que aquellas personas que, por ejemplo, vivan en zonas rurales puedan trabajar en zonas urbanas. Además, mejorando las infraestructuras de las zonas rurales, para mejorar la calidad de vida de las mismas, atraería a mucha gente a vivir en ellas, aquellos que se ven limitados debido a la falta de conexión a Internet, de redes wifi, de cobertura, de centros de sanidad, centros de ocio. En definitiva, aplicando las medidas pertinentes podemos solucionar este problema. Por otro lado, la despoblación podría revertirse fomentando el deseo de las personas de alcanzar la calidad de vida que tan solo es posible en los pueblos, así como la vivencia espiritual. Cómo no, se debe hacer hincapié en la educación que debería establecerse en los pueblos para que las familias pudiesen establecerse en ellos. También los jóvenes podrían crecer y desarrollar allí su vida y también deberían fomentarse los trabajos propios de las zonas rurales. La ganadería y la agricultura son esencialmente los trabajos que peor fama tienen debido a la ignorancia. Debemos cambiar esta perspectiva.
También nos vemos obligados a hacer un llamamiento a todas aquellas personas que tienen un vínculo especial con su pueblo, aquellos que han vivido allí o que siguen viviendo, que tienen allí amigos y familia. ¿Cómo dejar que los pueblos, y con ello su cultura, su esencia, sus calles, sus iglesias, sus huertas, caigan en el olvido? Para nosotros los pueblos tienen un gran valor sentimental y forman una parte fundamental de la España tradicional, y esperemos que lo sea de la España del futuro. Castilla y León, con toda su riqueza rural, debe trabajar por mantener sus pueblos y todo lo que ellos le aportan. Muchas de estas personas ya están trabajando por revertir la despoblación, y cuantas más seamos, más fácil será conseguirlo. Estos argumentos serán desarrollados por mis compañeros de equipo, pero espero que esta introducción haya servido para convencerles de que, efectivamente, la despoblación es un problema que tiene solución. Muchas gracias. Vicente Lázaro, 80 años, vive en Pobar, un pueblo a 1.340 metros de altitud, 21 grados bajo cero en invierno. Su casa ni siquiera tiene número en la fachada. Él mismo nos dice que no tiene futuro. El bullicio estival ha quedado atrás. Ya no hay bicicletas en las puertas de las casas. No sabemos qué futuro puede haber ahí. Una zona biológicamente muerta y condenada a su inmediata extinción, la Laponia del Sur, el vacío. Buenos días, yo soy Alejandro Herreros. Vengo del equipo de La Salle, formado por Nuño, Félix, Jimena y Manuel. Y venimos a demostrar que la repoblación es imposible, además de algo totalmente innecesario. Parece que la despoblación es un tema de moda, como podéis ver en este titular del día 19 de enero del año 2020. Sale en portada el icono de la España vacía. Pues bien, yo os digo que estas modas no son más que un mero cliché, no son más que una mera táctica política para ganarse el apoyo de los votantes del medio rural. La vida en estos lugares no es nada fácil. Como he dicho, el tópico envuelve el medio rural. Os presento La lluvia amarilla, de Julio Llamazares, novela que refleja la dura vida que llevan las personas en los pueblos, pueblos deshabitados, no hay absolutamente nada. Como os digo, la vida en estos lugares es dura. Revertir, por tanto, es imposible, debido a una elevada complejidad, a una innegable carencia de fondos y a una total falta de motivación. Bien, el colectivo rural, una de las mayores fuentes de ingreso, es el sector agrario, como bien sabéis. Bien, pues os diré que con el sector agrario no genera muchos puestos de empleo. Os pongo el ejemplo de la granja San José. Con apenas 50 empleados es capaz de abastecer 5.000 animales. No es una fuente de empleo viable. Es un entorno inhóspito, un entorno hostil, donde no hay nada. La Laponia española, el vacío, como ya he dicho. No se trata solo de ir allí. Se trata de llevar una vida, de ganarse la vida, de tener una actividad financiera que desempeñar, de que tu familia sea feliz. Y no puede ser feliz si no hay medios para lograrlo. La inversión no sale rentable, no hay dinero. Y es cierto que entre el 2007 y el 2013, España recibió 41.864 euros del Fondo Europeo Agrícola para el Desarrollo Rural. Pero también es cierto que fueron aplicados incorrectamente y la mejoría de estas zonas fue nula, ya que hasta 2018 han bajado prácticamente la población. Además de eso, son muchas iniciativas que se han puesto en práctica en los últimos años para intentar llevar a cabo una repoblación efectiva de estas zonas. Presento, pues, el proyecto Presura. Comenzó siendo un foro online que desembocó en la publicación de esta revista que ven a continuación. Esa revista promovió diversas maneras de llevar a cabo cosas para remediar la despoblación, pero os digo que esto fue completamente inútil. En ningún momento se llevó a cabo ninguna mejoría. Todo esto sumándole al fracaso de los fondos FEDER, al fracaso de todos los Presura. Bien. También no podemos negar que hay corrientes que hacen que la gente deje sus ciudades para ir a los pueblos. Eso es cierto. Se llama neoruralismo. Pero también es cierto que son increíblemente minoritarias, que no son ni mucho menos suficientes para repoblar estas zonas que, como ya he dicho, están completamente vacías. Por tanto, por todo esto y por lo que mis compañeros presentarán a continuación, creemos que revertir este proceso es imposible, como ya he dicho, por su elevada complejidad, una innegable carencia de fondos y una falta total de motivación. Es muy costoso y extremadamente innecesario. Un etnocidio silencioso que parece nostálgico. Bien.
Muchas gracias a todos por su atención. Bien, muy buenos días, mi nombre es Mario y me gustaría comenzar reiterándome la tesis que mi equipo defiende. La despoblación de los pueblos se puede revertir. Y es que ustedes lo único que han hecho es hablar de medidas pasadas, medidas que en ningún momento apoyamos, y dar datos de cómo la despoblación va en auge. Y es que ciertamente va en auge. No es algo que nosotros consideremos irreal. La despoblación existe. Pero lo que nos confiere en este debate, la pregunta que se nos propone, es si es revertible. A lo que nosotros decimos sí, porque defendemos que existen medidas efectivas que, de ser aplicadas, acabarían con este problema. Una de nuestras mayores bazas son cambios en la regulación fiscal. Como ya se han hecho eco antes intelectuales y partidos como Ciudadanos, proponemos medidas como la reducción del IRPF a la mitad en aquellos municipios de menos de 3.000 habitantes o que sufran despoblación. Otras muchas medidas son la que propone Castilla-La Mancha, que plantea estas reducciones fiscales para su nueva ley. O Galicia, que ya las ha implantado y las ha blindado en la ley. O Cantabria, que tiene, como leo aquí, bonificaciones en el IRPF por nacimiento, adopción de hijos y para residentes en zonas rurales con riesgo de despoblación. También podemos hablar de medidas como la del Parlamento Europeo en el Reglamento de Disposiciones Comunes, que plantea también medidas de reducción fiscal como el IVA al 7%, las sociedades al 4%. Y es que todas estas medidas son medidas de hace pocos años, de las que no tenemos datos de cómo van, no tenemos constancia de que no se hayan usado antes. Y por lo tanto, toda esa argumentación de que las medidas que se han aplicado no funcionan, a nosotros básicamente no nos contradice. Dígame. Llega la efectividad de fijarse en medidas del pasado. Sin embargo, si no estudiamos el pasado, ¿cómo pretendemos entender el futuro? Estudiamos el pasado en nuestro equipo y es por eso que planteamos que todas las medidas que usted dice que no solucionan la población no las volvamos a aplicar. Pero es que nosotros defendemos medidas que no se han aplicado antes, como todas estas que les muestro, o que se han aplicado hace muy pocos años y que usted no tiene datos de que no funcionen. Y sin embargo, yo sí que tengo datos de que funcionen. Datos porque las primeras noticias que nos llegan de todas estas medidas en España dicen que empiezan a dar resultado. Y en el extranjero también hay mucho más dato, como el del alcalde Daniel Zimmerman, como pueden leer en este artículo, que a base de llegar al poder y reducir los impuestos en su pueblo, consiguió que muchas empresas se atrajeran, que muchas empresas y autónomos decidieran ir a su pueblo y así a fomentar la recogida fiscal, porque a más empresas que van, más impuestos acaba recogiendo, pese a que los baje, y todo eso lo puede destinar a servicios y a muchas otras ayudas sociales que ayudan más, si cabe, a acabar con la despoblación. Pero esto que defendemos, desde nuestro equipo no planteamos medidas tan locas como las que ustedes nos acusan, como poner un hospital en cada pueblo, los 371 que tiene Burgos o medidas así. Nosotros planteamos fomentar y centrarnos en las cabezas de comarca, ¿de acuerdo? Porque las cabezas de comarca son el eje vertebrador. Y no, es cierto, Burgos perderá pueblos. No podemos tener 371 pueblos porque el éxodo rural es algo palpable. Pero fomentando las cabezas de comarca podemos hacer que en esas cabezas de comarca se creen empresas y vayan autónomos mediante estas reformas fiscales. Y en un radio de unos 30 kilómetros de los pueblos cercanos la gente también irá ahí a vivir. Porque en estos pueblos de cabezas de comarca el suelo será demasiado caro y se verán incentivados a comprar casas en estos pueblos circundantes. Caso a mentar sería el de Arcos de la Llana, que de 1996 a 2018, ¿saben ustedes lo que ha sucedido? Su población ha crecido en un 576, porque el suelo es más caro, es más barato que en Burgos, y en Burgos ha habido un proceso de emigración de toda la gente. Es decir, proponemos que se haga cosas como la de Burgos, que se haga ejes centrales en las cabezas de comarca, ya sean Salas, Briviesca, y que los pueblos circundantes se puedan beneficiar de aquello. Dígame. Usted ha mencionado el ejemplo de Daniel Zimmerman. Sí. ¿Sabe usted cuánta población tenía en su pueblo antes de aplicar sus medidas? Alrededor de unas 35.000. Pero es que, bien, lo de Zimmerman igual es un pueblo demasiado grande para lo aplicable en España, pero es que pueblos como Briviesca de 5.000 también pueden hacer uso de esas reformas que planteó Zimmerman, y así también, debido a estas reformas que planteamos de que las cabezas de comarcas en el eje vertebrador, hacer que todos los pueblos de la Bureba se vean beneficiados. Y es que, por ejemplo, les plantearé qué tiene de distinto Huesca y Andorra. Ambos son regiones pirenaicas, frías, quizá poco atractivas para vivir. La diferencia, Huesca está despoblada y Andorra es un lugar rico y que no sufre de este problema. ¿Por qué? Porque Andorra tiene atractivo fiscal y nosotros creemos que la competencia fiscal entre pueblos y el que las administraciones locales o de provincias o de las comunidades autónomas tengan más
facilidades para manejar esto favorecerá la competencia. Rebajar los impuestos en los pueblos hará que más gente vaya ahí, porque es que lo que tienen ustedes es una visión pesimista. Y nosotros creemos que, pese a las proyecciones del futuro, que se basan básicamente en medidas que no funcionan y que nosotros no apoyamos, la despoblación se puede revertir, porque es que creemos en la capacidad del ser humano para superar los problemas, para superar las adversidades, como la despoblación. Y no somos termitistas y no nos limitamos a básicamente quedarnos ahí parados y decir que la despoblación es un proceso que no se puede revertir, aunque perdamos el 50% de nuestro patrimonio histórico que está en pueblos de menos de 2.000 habitantes. Lo dicho, la despoblación se puede revertir y tenemos medidas que lo demuestran. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Félix Arce, representante del equipo de debate del Colegio La Salle, y a continuación voy a defender la imposibilidad de la repoblación en los pueblos de Castilla y León. Me gustaría empezar hablando de políticas fallidas, no políticas tan lejanas en el tiempo como ustedes sugieren, sino políticas muy recientes, como la 45-2007, que intentaba promulgar el desarrollo rural, el potenciar la economía de los pueblos y, sin embargo, fue cancelada tras un intento fallido en el 2010. También tenemos los fondos FEADER, fondos que pretendían renovar la cultura, ayudar a la economía. Sin embargo, debido a la mala utilización de los mismos, casi se nos quitaron estos fondos. Incluso durante este nuevo periodo 2021-2027 tenemos un 15% menos de este dinero debido al anterior. También me gustaría hablar de la tendencia del ser humano. El ser humano siempre quiere ir a las grandes urbes, que ofrecen más oportunidades, más dinero, mejores recursos económicos, viviendas, bibliotecas, colegios. ¿Dónde salen los jóvenes? De los colegios, de las universidades. Hay universidades en los pueblos. Las universidades se encuentran en los grandes núcleos de población, en las ciudades, donde se educan a los jóvenes, donde crecen en ideas, en valores. También queremos hablar de recursos y beneficios que deberían ser otorgados a los pueblos. ¿Sí? ¿No cree usted que el fallo de las políticas a las que he hecho referencia fue provocado, en parte, como usted ha dicho, a la mala gestión de las mismas? También, como ustedes han dicho antes, no nos podemos basar en hechos acontecidos en el pasado. Sin embargo, si lo que usted defiende es que estas medidas fueron fallidas, nos podemos atener también a datos como los de la población en Castilla y León. Como ustedes bien han dicho antes, incluso con estas medidas, cuando todavía estaban activas, la población siguió bajando, incluso de manera más drástica. En el 2015, cuando se implantó una de las leyes más importantes contra la despoblación, fue uno de los años que más se despobló Castilla y León. A continuación, también quiero mencionar que la despoblación es imposible debido a la Constitución española. El artículo 135 de la Constitución española, que defiende que los pueblos, los recursos que les otorguen a los pueblos, deben ser conforme a su Producto Interior Bruto. ¿Qué va a ser con los pueblos que no tienen una economía ni unos ingresos? ¿Cuál es su Producto Interior Bruto? No pueden salir de esta dinámica. Están abocados a la desaparición, al fracaso. También quiero hablar del sector agrario. El sector agrario que ocupa únicamente un 7,4% de nuestro PIB. Y además, con nuevas medidas de mecanización, se puede fomentar el trabajar simplemente con 2 o 3 jornaleros que se ocupen de una gran cantidad de tierra, en vez de tener a un pueblo entero que tenga que sustentar una pequeña parcela. También, como he mencionado antes, los fondos para este periodo de tiempo de 2021-2027 se han reducido en gran parte. Y además, los fondos que antes iban dirigidos para la solución de la despoblación, durante este periodo están más dirigidos a la integración de la mujer en el medio rural, no al revertir la despoblación en sí. ¿Sí? ¿No creen que abandonar toda idea de que la despoblación es reversible es lo que realmente hace que las medidas estén fallando? Es decir, ¿su postura pesimista es la que realmente está convirtiendo la despoblación en un problema irreversible? Le haré una pregunta. ¿Dónde está la cultura? ¿Está en los pueblos? ¿O tal vez en las bibliotecas? ¿Tal vez en las universidades? ¿Tal vez en los jóvenes que se preparan para mejorar nuestro mundo? ¿Es una idea pesimista? ¿Es una idea realista? Nos basamos en datos. Los datos son interpretables, sin embargo son inamovibles. ¿Sí? ¿Considera usted, por ende, aceptable el perder el 50% del patrimonio de nuestra comunidad que está en pueblos de menos de 2.000 habitantes? Estos pueblos de menos de 2.000 habitantes están ya abocados al fracaso. Y el dinero que necesitaríamos utilizar para que estos pueblos, todos estos pueblos, que como bien han nombrado ustedes, no podemos ayudar a todos los pueblos, ustedes defendían ayudar a unos pocos pueblos y convertirlos en cabezas de comarca.
¿El resto de pueblos qué pasa? Pues que están abocados a la destrucción, a la desaparición. Este patrimonio es algo que ya está fuera de nuestras manos. Debemos enfocarnos en el futuro, no en el pasado. Después de esto, también quiero mencionar a Zimmermann, el alemán que ustedes han mencionado, pues no es un ejemplo a seguir. Su pueblo contaba, antes de su elección como alcalde, con 40.000 habitantes. Esto es un ejemplo de despoblación. Era un pueblo con unos buenos recursos económicos, en una dinámica de evolución. No se puede considerar como un ejemplo debido a la gran cantidad de habitantes y a la gran cantidad de presupuesto del que disponían. También nos habéis dado medidas muy utópicas, diciendo queremos potenciar la repoblación de los pueblos, está ahí nuestro patrimonio, está en nuestra cultura. Sin embargo, no han mencionado ninguna medida que pueda ayudar a esto. No han mencionado, si cogemos este capital y lo invertimos en esto de aquí, podemos hacer que todos los pueblos de Castilla y León crezcan. No, necesitamos medidas eficientes. Y estas medidas no existen, no han existido y nunca existirán. Muchas gracias. Lo primero, buenos días. Soy Luis Corcuera y me gustaría comenzar esta refutación contestando a su pregunta. Concretamente, ha solicitado usted algunas medidas que fueran efectivas. Hemos dicho algunas medidas que podrían ser efectivas. Por ejemplo, las ventajas fiscales que se podrían ofrecer en los pueblos. Ventajas fiscales como una bajada del IRPF que, desde luego, conseguiría atraer población a los pueblos. Además, usted también ha criticado nuestro ejemplo en caso del pueblo de Daniel Zimmermann. Bien, nosotros aquí queremos destacar que ese pueblo podría ser una de las cabezas de comarca en las cuales se instalaran las medidas necesarias como para poder revertir la despoblación. Además, también tengo que destacar aquí un hecho del que no se habla en este debate, y es que las zonas rurales y las zonas urbanas configuran un sistema híbrido. Hay mucha movilidad entre las zonas rurales y las zonas urbanas. No es una cuestión de que solo se pueda vivir en un pueblo o en una ciudad. El sistema es híbrido, en el que los pueblos no se entienden sin las ciudades y las ciudades no se entienden sin los pueblos. Por tanto, la situación actual no es tan pésima. Y aunque fuera tan pésima en este debate, insisto, se está discutiendo si la despoblación es reversible, no si la situación actual es como es o no es como es. Y en este contexto, nosotros creemos que debemos enfocarnos al futuro. Su postura es una postura completamente pesimista. Defienden una postura agorera, y nosotros creemos que el futuro no está escrito, sino que los actos que realicemos hoy tendrán impacto en el mañana. Es por ello que si intentamos revertir la despoblación, mañana tal vez hayamos avanzado en esta empresa. ¿O son ustedes deterministas? ¿Sí? Usted ha dicho que su ejemplo de Zimmermann podría servir como una cabeza de comarca. ¿Podría mencionar una cabeza de comarca con más de 40.000 habitantes? Pues ahora mismo no podría mencionar una cabeza de comarca de más de 40.000 habitantes, por lo menos en Castilla y León, pero eso no quiere decir que el ejemplo de Daniel Zimmermann no sea extrapolable a pueblos como, por ejemplo, Briviesca, que tiene una población de entre 5.000 y 6.000 habitantes, por lo menos en las épocas en las que más habitantes tiene. Pero es que además ya hay algunos datos que muestran que la despoblación no es irreversible. Por ejemplo, desde 2016 volvemos a encontrar saldos positivos en las entradas de extranjeros a las áreas rurales. Por ello, nosotros no creemos que debamos caer en los sesgos de negatividad, no debemos caer en estos sesgos, porque esto es lo que imposibilita la realización de la reversibilidad de despoblación. La tendencia a ser negativos es algo que nos invade por el mero hecho de ser humanos, pero aunque un dato o un hecho diga que la despoblación puede ser reversible, debemos acogernos a él, debemos intentar revertirla porque desde luego es posible. ¿Sí? La realidad, perdone que le diga, no es el pesimismo. La realidad es que si podemos realizar acciones que lleven a que la despoblación sea reversible, es porque el futuro, repito, no está escrito, no debemos ser deterministas. El futuro es el futuro, nadie sabe lo que ocurrirá y por ello debemos luchar para revertir la despoblación. Y decir que es irreversible es lo que realmente hace que ésta lo sea. Si luchamos contra la despoblación, podremos revertirla. Por favor. Muy sencillo, de lo que generarían los propios pueblos una vez que la población haya acudido a ellos. Porque nosotros sabemos que si se tomaran las medidas adecuadas, la despoblación, insisto, se podría revertir. No debemos pensar que el futuro está ya escrito. Si los pueblos ofrecieran oportunidades de trabajo para aquellos que decidieran emprender allí o simplemente oportunidades de trabajo para aquellos que decidieran trabajar allí, la despoblación se podría revertir.
Asimismo, si los pueblos contaran con las infraestructuras suficientes como para ofrecer a los ciudadanos que vivan en ellos los servicios tan necesarios como son la cobertura, internet, sanidad o educación, la despoblación se podría revertir. Si entre los pueblos, especialmente entre los pueblos más pequeños y las cabezas de comarca, existieran los suficientes transportes y los medios hábiles como para que se pudiera llevar a cabo esta movilidad, la despoblación se podría revertir. Y si se fomentara la cultura que los pueblos tradicionalmente han tenido, la despoblación sería un problema ya en recesión en lugar de estar agravándose. Por favor. ¿Pretenden entonces otorgar recursos a estos pueblos, ignorando así la Constitución española? La Constitución española creo que también tiene artículos que defienden la vida rural y de hecho tiene artículos que defienden la cultura y la libertad de las personas de vivir donde quieran. Y si las personas quieren vivir en los pueblos, hasta donde yo comprendo, podrán vivir en los pueblos. Y no hay ningún artículo de la Constitución que no les permita hacer esto, porque la Constitución es la ley principal de nuestro país y por tanto defiende nuestros derechos y nuestras libertades. Y por tanto también defiende los derechos y las libertades de todos aquellos que viven en los pueblos. Pero es que además hay muchísima gente que está trabajando por evitar que los pueblos mueran. Usted ha nombrado el movimiento neorrural. Bien, el movimiento neorrural es cierto, actualmente es un movimiento que no es demasiado grande, pero es un movimiento también incipiente. ¿Esto qué quiere decir? Que en el futuro este movimiento se puede hacer todavía más grande, que en el futuro hay esperanza y que por tanto la despoblación es reversible, porque mientras haya gente trabajando por ello, lo será. Y de hecho hay fundaciones como la Fundación Abraza la Tierra que ofrece servicios de accesibilidad y de, por ejemplo, información gratuitos para aquellos que decidan instalarse en problemas de despoblación. Y esta fundación trabaja en Castilla y León. Y es por esto que nosotros creemos que la despoblación es completamente reversible. ¿Por qué es completamente reversible? Porque hay medidas que se pueden tomar para evitar que los pueblos mueran y porque debemos hacerlo. Y mientras podamos hacerlo y debamos hacerlo, se podrá. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Yo soy Nuño, del Grupo de Debate de La Salle, conformado por alumnos de primero y segundo bachillerato, y estoy aquí para refutar todos vuestros argumentos y demostrar que la repoblación no es posible, y además es que no es necesario. Primero, os habéis llenado la boca hablando de pesimismo, de que sí somos deterministas, de que si el futuro está escrito. Pero yo, en vez de determinismo, os voy a mostrar la realidad. La realidad es esta. Este es un gráfico de la población de Castilla y León, disminuyendo continuamente e imparablemente. La población no va a dejar de disminuir por un par de medidas muy pretenciosas que no van a llegar a ningún lado. Y os explico por qué. No pretendéis generar dinero. No sé de dónde vais a sacar el dinero para seguir haciendo esto. Si planteáis deducciones fiscales, como bajar el IRPF, bajar el IVA y muchas más, ¿de dónde vais a sacar el dinero? Si ya hemos dejado en entrever que la Constitución no ampara la financiación de los municipios y que además los fondos FEADER han sido completamente inútiles. Entonces, ¿de dónde vais a sacar el dinero? ¿No creen que el hecho de mostrar datos de la actualidad o gráficos de la actualidad no implica que en el futuro esto no se pueda revertir? ¿No tiene ningún sentido que esto no se pueda revertir en el futuro? El futuro se prevé mediante datos. Y si fueran un poco inestables, podríamos dejar de fiarnos, pero es que son irrefutables. Es una tendencia a la baja imparable, totalmente imparable. Además, os voy a explicar cómo los comercios deciden su localización. Un comercio, antes de establecerse, pone un sensor de paso para ver cuántos habitantes pasan por ese lugar. ¿Cuántos habitantes creen que pasa por un pueblo? ¿Cuántas personas son posibles clientes para un comercio? Apenas ninguna. En cambio, en una ciudad, una infinidad, casi miles de personas. Partiendo de la base de que los impuestos se destinan a pagar los servicios de los ciudadanos, ¿usted cree que los ciudadanos de los pueblos deberían pagar los mismos impuestos que alguien en la ciudad si esos impuestos no se traducen en servicios para ellos y si es que esos servicios existen son de mucha menor calidad? ¿Podríamos bajarles impuestos? Sí, pero ¿qué sentido tiene aportarles dinero si no producen? ¿Qué sentido tiene? Si no generamos riqueza, no podemos dar riqueza. No tiene sentido porque un habitante de una ciudad tiene que soportar hospitales, escuelas, universidades con sus impuestos. Un habitante de un pueblo no tiene nada que soportar. Luego habéis hablado del neoruralismo. El neoruralismo, ¿sabéis cuándo se inició? En 1960. Y desde entonces, vuelvo a mostrar el mismo gráfico, nada. Ni un ápice de cambio. Todo para abajo, absolutamente para abajo. Os habéis llenado también la boca hablando de cultura. La cultura está en los pueblos. Bueno, sí, pregunta. ¿Usted que si bajasen los impuestos
ese PIB del pueblo que usted critica que no existe? Pues no, porque como ya he explicado, no hay posibles clientes en los pueblos, no hay nadie a quien vender nada. Y además no hay cobertura, no hay transportes, no hay dinero para crearlos. ¿Cómo pretendes que una empresa, que un autónomo que apenas tiene dinero para empezar, se establezca allí? ¿No cree que para la creación de una empresa hay que invertir primero dinero para tratar de generar más dinero? Y por lo tanto, podríamos hacer un símil entre una empresa y el pueblo, y para ello tendríamos que hacer una inversión primero para tratar de producir más después y así atraer a más habitantes? Las empresas se generan con los fondos privados, porque son empresas privadas. No podemos pretender que con fondos públicos financiar empresas privadas. Es algo muy pretencioso porque no tenemos este dinero, no lo tenemos. Bueno, como iba diciendo, os habéis llenado la boca hablando de cultura y tradición. ¿Sí? ¿No creen ustedes en que nuestro sistema realmente es un sistema híbrido y que las ciudades no serían ladas en los pueblos y los pueblos no serían ladas en las ciudades? No. Muy sencillo. Porque las ciudades no necesitan a los pueblos para absolutamente nada. Es más, si los quitamos de en medio y hacemos una concentración parcelaria como la de 1986, sería mucho mejor para la agricultura, porque promovería mucho más la mecanización del terreno para hacerla mucho más efectiva, necesitar menos mano de obra y con unos pocos jornaleros sostener todo el sistema. Además, estos jornaleros cobrarían bastante más y estarían más dispuestos a trabajar. Como iba diciendo antes de vuestras numerosas interrupciones, la cultura está en las ciudades, no en los pueblos. En los pueblos ni ha habido cultura nunca, ni la habrá, porque la gente escapaba de los pueblos. En cuanto tuvieron la oportunidad, se fueron a estudiar, a donde hay universidades, cultura, donde hay bibliotecas, cultura, donde hay teatros, cultura, donde está la cultura de verdad, en las ciudades, no en los pueblos. En los pueblos no queda absolutamente nada. Por último, respecto a lo de la calidad de vida, es muy bonito respirar el aire unos días, pero en cuanto te encuentras solo durante mucho tiempo, este libro de Paco Certa nos muestra que los hombres tienden al alcoholismo. En cambio, en la ciudad no se da esta situación. Bueno, si después de esto seguís pensando que la repoblación es posible, pues vamos por mal camino. Seguid perdiendo tiempo y dinero e intentarlo. Adiós. Muchas gracias por escucharme. Buenos días, jurado, audiencia y contrincantes. Tanto mi equipo como yo queríamos agradecer la oportunidad de estar hoy aquí en la final de esta Liga de Debate Preuniversitaria. Me llamo Jimena Manzano, vengo del equipo de debate de La Salle y como mi equipo ha demostrado, tenemos una firme postura. Creemos que no es posible revertir la despoblación. Hemos asistido a un discurso cargado de utopía e idealismo, que, como los discursos políticos, utilizan el neoruralismo como una táctica para captar votos. Todas las medidas políticas que se han puesto en práctica han fracasado y nada nos garantiza que una nueva medida política que ustedes propongan pueda llevarse a cabo con éxito. De hecho, la única medida que han propuesto ha sido una bajada del IRPF para aquellas empresas que quieran instalarse en pueblos. Pero no aclaran de dónde sacarían los fondos para que estas empresas pudieran instalarse allí, porque una empresa no se puede instalar donde no tiene ni gente, ni clientes, ni comunicación con una ciudad, ni infraestructuras que la apoyen. Simplemente han dicho que deberíamos invertir en los pueblos con el dinero que saquemos de ningún sitio. No han nombrado ninguna medida de financiación. También hemos asistido a un discurso que utilizaba el neoruralismo como moda. El neoruralismo se ha vendido como algo muy glamuroso, como algo muy bonito. Vivir en un pueblo te ofrece una calidad de vida que no te ofrece una ciudad. Vivir en un pueblo significa respirar aire fresco todos los días. Sí, puedes respirar aire fresco, pero notarás falta de infraestructuras, falta de servicios básicos como internet y hasta en algunos casos luz y agua. Y no hay ofertas de trabajo como hemos mencionado. Además, la Constitución nos ampara. Hemos dicho que, según el artículo 135, la inversión que se deba realizar en municipios debe ir relacionada con su PIB. Los pueblos no ofrecen más de lo que reciben. Si encima tenemos que bajarles los impuestos y añadir más inversión en ellos, no es ni justo, ni legal, ni rentable. Con lo cual, la despoblación no es ni siquiera una necesidad, ni un deber, ni una posibilidad. Debemos centrarnos en aquello que la gente quiere,
Es cierto que se han realizado movimientos políticos y movimientos sociales como los que hemos mencionado, la revista Presura, todos sin financiación y sin apoyo suficiente para conseguir ninguno de sus objetivos. Una vez dijo un filósofo, politólogo y economista, puede que el más influyente en el siglo XX, que la economía es el motor de la historia. Y ahora mismo la economía se encuentra en las ciudades. Los pueblos no ofrecen ningún foco económico distinto al que hayamos visto, ni suficiente para gestionarse entre ellos. Esto ha sido todo. Muchas gracias. Buenos días a todos los presentes, miembros del jurado, miembros del equipo contrincante, público asistente. Soy Jacques-François Martín y he venido a concluir el final de este debate, que parece ser que se ha resuelto en favor nuestro. Las ciudades sí dependen de los pueblos, al contrario de lo que ustedes han dicho. ¿O acaso creen que el 50% del patrimonio de nuestra comunidad autónoma debería desaparecer así porque sí? Este 50% del patrimonio de nuestra comunidad se encuentra en pueblos de menos de 2.000 habitantes. Mi equipo y yo hemos defendido que la despoblación es un proceso reversible, pero es que hemos ido más allá. Hemos demostrado, a través de datos empíricos, que es necesario llevar a cabo esta reversión. Así pues, hemos mostrado numerosas medidas que se pueden tomar para socorrer a los pueblos de nuestra comunidad, tanto medidas que se desarrollan en la actualidad en otros lugares, tanto en España como en el extranjero, como medidas que se podrían llevar a cabo en un futuro. Buena prueba de ello son algunas de las políticas recogidas en la Agenda para la Población de Castilla y León 2010-2020 y algunas otras recogidas en su modificación posterior. Por otro lado, hemos explicado otras medidas que se podrían llevar a cabo en nuestra comunidad, diferenciando áreas de actuación como son la sanidad, transportes, educación o la empleabilidad. También hemos propuesto realizar modificaciones fiscales, con la reducción del IRPF a la mitad para los pueblos, para atraer así la migración de ciudades o de incluso otros países. Y es que consiguiendo que muchos municipios cuenten con cobertura y redes de Internet, mejorando las comunicaciones entre pueblos y ciudades, fomentando una educación y una sanidad eficientes en los pueblos y así fomentando también la empleabilidad y el comercio dentro de los propios pueblos. Y por último, promoviendo la calidad de vida que tan solo los pueblos son capaces de ofrecer, podríamos revertir la despoblación. Asimismo, también hemos expuesto una serie de datos que demuestran la gravedad del problema, y yo insisto en esta conclusión. La despoblación es un problema muy grave al que debemos y podemos hacer frente de forma inmediata. Todos los datos que hemos expuesto lo demuestran y hacemos especialmente hincapié en la educación como medio de fomentar la vida en los pueblos. Por otro lado, hago un llamamiento especial a aquellas personas que tienen un vínculo sentimental con sus pueblos, aquellos que siguen yendo al lugar donde crecieron, donde desarrollaron amistades, donde aprendieron, donde se sienten a gusto. Coincidiréis conmigo en que debemos evitar que la cultura de los pueblos se pierda. Y es que hasta los más ancianos, que han vivido en sus pueblos desde pequeños, migran a las ciudades en busca de mayores facilidades y mejores condiciones, evitando así el riesgo que conlleva vivir en un pueblo sin buenos servicios. Además, me gustaría destacar que otra buena razón por la cual defendemos que sí que es posible revertir la despoblación es porque ya hay mucha gente que trabaja en ello. El neoruralismo es un movimiento que está en auge. Es cada vez más grande y en un futuro puede llegar a ser muy efectivo. Y, evidentemente, el neoruralismo es un movimiento mucho más potente ahora que lo que fue hace 60 años. Concluyo así, pues, este debate, no sin antes agradecer a todos los presentes por su atención y espero sinceramente que nuestros argumentos hayan servido para convencerles de que efectivamente es posible revertir la despoblación en los pueblos de Castilla y León. Muchas gracias. Yo estaba mirando si visteis mis compañeros porque la pantalla, pero
Eso yo creo que se merecen un aplauso, sí, sí. Pues una vez hecho un poco las indicaciones a cada uno de los equipos pues resumiendo un poco todas sus intervenciones, vamos a pasar ya a contar o a explicar la puntuación que ha sacado cada uno de los equipos. Antes de eso sí que me gustaría, pues primero dar el nombre de los participantes de cada uno de ambos equipos, porque cuando hemos empezado esta final no lo hemos dicho. Así que, pues desde el Colegio de La Salle tenemos a Félix Román Arce Gallego, Nuño Díez López, Jimena Manzano Gaudó, Manuel Peña Fernández y Alejandro Herreros Rueda. El tutor ha sido Antonio Vidal González Sánchez. Desde el IES Cardenal López de Mendoza, el equipo Tempus Disputandum, se está compuesto por los miembros Luis Corcuera Munguía, Jacques-François Martín Denbourg, Rosa García Simón, Mario Gómez Casanueva y Miguel Vadillo de la Iglesia. El tutor ha sido Francisco Javier Salas García. Yo, además de dar las gracias a los estudiantes por este esfuerzo que han hecho, además en una época de su vida pues difícil, porque es un curso difícil, que creo que además les va a servir como ejercicio para acabar de manera fabulosa este curso académico, pues agradecer a los tutores que han dirigido a estos equipos, a los capitanes y al resto de miembros, porque realmente también pues entrenarles de alguna manera es un esfuerzo añadido y hay que buscar información y pues el éxito de ambos equipos, porque lo primero que hay que hacer es felicitarlos a ambos porque han llegado a la final, ¿no? Entonces también ese éxito va de la mano de sus tutores, así que enhorabuena y de paso también del apoyo de ambos institutos, así que nada más dar las gracias a todos. También, por supuesto, a nuestros compañeros del servicio de estudiantes, que son al final el alma de esta competición, de esta liga de debate preuniversitaria, y son los que consiguen que todo salga bien, ¿no? Y coordinar los viajes a los que han venido desde fuera y también un poco los horarios y acertar, yo creo, como esta vez, en el tema elegido. Así que también, muchas gracias. Y sin más, vamos a pasar ya a dar el veredicto final con el equipo vencedor. ¿Empezamos por el equipo o por el mejor orador? Vamos a dar la puntuación. La puntuación total del equipo A, que es el equipo que ha debatido a favor, Tempus Disputandum, ha sido de 8 puntos. Y la puntuación total del equipo B, en contra, el equipo del Colegio de La Salle, ha sido de 9 puntos. Así que los ganadores de esta quinta Liga de Debate Preuniversitaria, es el equipo La Salle. Les damos un aplauso. Enhorabuena. En todo caso, yo de verdad reitero mis felicitaciones a ambos equipos, porque tenemos aquí a los ganadores, pero también tenemos a los finalistas y campeones en el número 2, ¿no? Así que, también les damos un aplauso porque yo creo que se lo merecen, ¿eh? Sabéis que tenemos también un segundo, otro premio al mejor orador. Y en esta Liga de Debate Preuniversitaria, en esta quinta edición, el mejor orador ha sido Nuño Díez López. Así que enhorabuena, Nuño. Nos has gustado mucho cómo has refutado, cómo has hablado. Todos también, insisto, todos lo habéis hecho muy bien. En cualquier caso, Nuño, enhorabuena. Ahora os damos los premios, ¿vale? Nada, muchas gracias también al público que ha estado hoy aquí, porque realmente el ambientillo y el apoyo le dais con vuestra presencia. Gracias a los compañeros que han venido a veros, además también es importante. Y muchas gracias por participar. Os emplazamos a que vengáis, por favor, a la sexta Liga de Debate Preuniversitaria el curso que viene,
porque os estaremos esperando con los brazos abiertos. Y a partir de ahora yo creo que vamos a dar los premios, además sube Carlos para poder dar alguno también. Yo creo que vamos a dar los premios primero a los finalistas, por favor, si pasáis por aquí os damos el premio y un certificado también de asistencia. Ya sabéis, este es para el mejor orador, vale. Finalistas. Bueno, pues yo creo que... Vale. Venga, les voy nombrando yo y después... Bueno, el premio ya es, aparte del diploma de haber participado, pues el premio es un vale de 75 € para que podáis gastaros en esas cosas. Vale. Venga, sí, voy nombrando. Tenemos a Luis Corcuera Munguía. ¿Les damos un aplauso? Yo creo que sí, ¿no? A ver, Jacques-François Martín Dembourg. Enhorabuena. Rosa García Simón. Mario Gómez Casanueva. Y Miguel Vadillo de la Iglesia. Enhorabuena. Bueno, yo creo que os ponéis delante, o nos ponemos, yo creo que el jurado, también Carlos. Bueno, y ahora vamos a dar los premios a los ganadora de la Liga de Debate, quinta Liga. Bueno, pues empezamos por Félix Román Arce Gallego. Perdón. Un aplauso también, por favor. Nuño Díez López. Jimena Manzano Gaudó. Manuel Peña Fernández. Y Alejandro Herreros Rueda. Bueno, ¿os ponéis, mira, delante mejor? Sí. Bueno, y ahora vamos a dar el premio al mejor orador de esta Liga de Debate Preuniversitaria, a Nuño Díez López. Enhorabuena. A ver, esto es. Enhorabuena. Si quieres, te pones con nosotros. Bueno, pues sin más, ya procedemos a clausurar esta quinta Liga de Debate Preuniversitaria y bueno, como he dicho, esperamos, es más, si tenéis alguna propuesta de tema o alguna idea que queráis trasladarnos, tenemos todo este año para poder recibirlas. En todo caso, muchas gracias por venir, por participar, enhorabuena a ambos equipos y disfrutadlo. Gracias.